título del tema del cual vamos a tratar es la importancia del altar. La importancia del altar, basado en el texto que está en 2 de Samuel, capítulo 24, del verso 10 al 17. Vamos a leerlo. Quiero que nos siga allá en su casa, desde la proyección, viendo bien, y que usted pueda leer también la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás lo que haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Jehová envió la peste sobre Israel desde hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna el Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El texto narra un momento en la historia del pueblo de Israel donde el rey David tiene que tomar una decisión, y toma una decisión equivocada, una decisión errada delante de Dios. Aun cuando el general de su ejército y los capitanes de su ejército lo insistieron y lo trataron de persuadir de que no tomara esa decisión, pero prevalecieron finalmente las palabras del rey, y David hizo el censo. David censó al pueblo. David censó al pueblo para saber con cuántas personas contaba para la guerra, queriendo saber cuál era su poderío militar para enfrentar a sus enemigos. Es decir, que David estaba poniendo su confianza en el poderío militar de su ejército y no estaba poniendo su confianza en Dios. Él estaba colocando más su confianza en su ejército y en el poderío militar que éste podía tener, mas no estaba poniendo su confianza en la protección y en el poder de Dios. Esta decisión trajo una consecuencia bastante grande sobre el pueblo de Israel. Esta decisión trajo una consecuencia grande, y es que Dios hizo que viniera una peste sobre el reino. Y dice la Escritura que en un solo día mató a 70,000 hombres de todo el pueblo de Israel, o de toda la tierra de Israel. Y es impresionante porque si usted mira los datos o las estadísticas del coronavirus, en este tiempo no se dan esas cifras. En un solo día murieron 70,000 en todo el territorio de Israel. Esa peste era más
mortífera que el COVID-19. Ahora, de esta historia podemos extraer varias lecciones que nos van a ayudar a hacer algo frente a lo que estamos enfrentando, hacer algo frente a esta pandemia, ¿verdad? Estas lecciones nos van a permitir a nivel personal y a nivel familiar tratar de detener o mitigar el daño que el COVID-19 está causando en Colombia y en el mundo entero. Vamos a aprender lecciones que Dios mismo le dio a David con esta situación que David tuvo que vivir. La primera que esta noche vamos a aprender es la siguiente: todas nuestras decisiones que conllevan a acciones que no son conforme a la voluntad de Dios siempre van a tener consecuencias dolorosas a nuestra vida. Ojo, lo repito, todas nuestras decisiones que conllevan a que no son conforme a la voluntad de Dios siempre van a tener consecuencias dolorosas a nuestra vida. Dios le permitió al escoger entre tres consecuencias. Le permitió escoger cuál sería la que él iba a mandar sobre el reino o sobre todo el pueblo de Israel por haber tomado una decisión que no era conforme a la voluntad de Dios. Dios, por ser amigo de David, le permitió escoger cuál era la consecuencia que tenía que sufrir todo el reino o todo el pueblo por la mala decisión de su gobernante o de su rey, que en ese instante era David. Ahora miremos qué decisiones y acciones se llevaron a cabo en el mundo antes de que iniciara esta pandemia. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Qué había ocurrido en el mundo antes de que el coronavirus llegara? Les voy a recordar algunas cosas que se estaban dando en ese momento, en ese tiempo. Legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo, reconocimiento y aprobación legal del aborto en muchos países, introducción de la ideología de género en muchas naciones, aceptación en la sociedad del homosexualismo y del lesbianismo como un estilo de vida normal, tensión militar entre naciones, casi se hablaba de una tercera guerra mundial, indiferencia y rebeldía contra Dios manifiesta de una forma muy evidente en la sociedad, divorcio sin cumplir las condiciones bíblicas, aumento de los abusos sexuales y homicidios, y sobre todo, corazones llenos de materialismo. Todas estas acciones estaban en contra de la voluntad de Dios. Todas estas acciones estaban en contra de la voluntad de Dios. Por eso hoy estamos sufriendo las consecuencias de todas esas malas decisiones que tomaron nuestros gobernantes o los presidentes de los diferentes países y que nosotros indirectamente apoyamos. Así como la mala decisión de David trajo peste y muerte sobre todo el pueblo de Israel, así también está sucediendo con nosotros. Las malas decisiones de nuestros gobernantes están trayendo peste y muerte sobre todas las naciones de la tierra. Por eso es tan importante que oremos por nuestros gobernantes, como le aconsejó el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 2. Dice así el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Dice: así que recomiendo, dijo Pablo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Es necesario que oremos por nuestros gobernantes para vivir una vida en paz y tranquila. Una vida en tranquilidad. Si usted quiere vivir en paz y en tranquilidad, es necesario que parte de sus oraciones, parte de su clamor a Dios sea por sus gobernantes, alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, todos los que están en eminencia, todos los que tienen que tomar decisiones con respecto al
caminar o al andar del país. Mire qué tan importante es orar por ellos. Pero muchos de nosotros hacemos todo lo contrario. En vez de orar, en vez de clamar, en vez de suplicar por ellos. Que mire lo que Pablo decía. Pablo no decía solamente orar. Pablo le decía a Timoteo, debes orar, debes suplicar, debes dar acción de gracia por ellos, debes elevar tus plegarias por ellos. Pero muchos de nosotros hacemos todo lo contrario. Muchos de nosotros, en vez de orar, de clamar y de pedir, lo que hacemos es criticarlos, juzgar todas sus decisiones. En vez de nosotros pedirle a Dios que les dé sabiduría y entendimiento para que tomen decisiones correctas, justas y buenas, para que más adelante no estemos nosotros sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y no podemos sacarle el cuerpo a esa responsabilidad. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar atentos a los acontecimientos que se están dando tanto en Colombia como en el mundo entero. Y debemos estar atentos con el firme objetivo de influenciar con nuestras oraciones para que aquellas acciones que se estén dando en el mundo que afectan los principios de Dios, nosotros podamos influenciar para que no afecten los principios o para que no destruyan los principios de Dios en el mundo entero, que ya están establecidos en el corazón de la gente. Nosotros somos unos atalayas, unos vedores, y nuestras oraciones tienen poder para influenciar en el mundo entero a través de nuestros gobernantes. Por eso es importante que oremos por ellos, y más en este tiempo. Aún hay personas que se preguntan si lo que hoy estamos viviendo tiene alguna relación con nuestro Dios. Otros dicen, si Dios ha enviado esta pandemia o si Él solo la ha permitido. Otros se preguntan si es una conspiración de algún país o si solamente es algo que ocurrió por casualidad. Algunos tienen estos interrogantes en su mente, en su corazón. Pero para responder todos esos interrogantes es necesario que nos vayamos a la palabra de Dios y recordemos lo que Dios dijo, lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que nada ocurre en este mundo si Dios no lo permite. Jesús lo dejó claro en Mateo, capítulo 10, verso 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, dijo Jesús, ni uno de ellos cae en tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Jesús dejó claro y dijo que para que un pajarillo caiga en el cielo, Dios tiene que permitirlo. Es decir, que eso muestra claramente que Dios tiene todo el control de lo que está sucediendo. No es que a Dios se le salió el mundo de las manos, no. Dios tiene el control de todas las cosas. Aún dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Dios tiene el control de todo. Dios no se le ha salido este mundo de las manos. Dios permite algunas cosas para que el hombre se vuelva a Él. Eso hay que tenerlo bien clarito. Pero también Dios es un Dios justo. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Entonces debemos saber al Dios al que adoramos, debemos conocerlo, saber cómo es Él. Dios no solamente es amor, Dios también es justicia. Entonces tenemos que conocerlo. Ahora, Dios quiere que cuando termine esta pandemia no volvamos a ser los mismos. Dios no quiere que volvamos a la normalidad y seamos igual que antes. No, Dios quiere que reflexionemos y que tengamos en este tiempo de reflexión un cambio verdadero de nuestras vidas, un cambio real en nuestro estilo de vivir, que refleje un arrepentimiento de la vida que llevábamos y nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Dios quiere que después de este tiempo sea un tiempo de transformación, que este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de prueba para el mundo entero, es un tiempo para Dios hablarnos a los oídos y decirnos, vuélvete, hablarnos al corazón,
para decirnos vuélvete a mí. Y lo que Dios espera de todo esto es que después que esto acabe, muchas personas se hayan vuelto a Él de todo corazón. Muy bien. Tenemos que mostrar arrepentimiento. Mire, si hay alguien que mostró arrepentimiento en este texto que hemos leído, fue David. David, después que falló al hacer el censo y desconfiando del Dios que tenía y poniendo la confianza más en el poderío militar, David se arrepintió profundamente de lo que había cometido y le pidió perdón a Dios por su pecado. Había un arrepentimiento verdadero y Dios tuvo en cuenta eso, porque David era un hombre que tenía esa capacidad de arrepentirse genuinamente cuando le fallaba a nuestro Dios. Bien, la segunda lección, que es para mí de todas las lecciones que podemos aprender, esta es una lección muy vital. La segunda lección que Dios nos da es la siguiente. Quiero que la escuches conmigo porque esto puede variar muchas cosas en nuestra vida. Dice, la estrategia que Dios le dio a David para detener la peste fue levantar un altar. Escúcheme bien allá en su casa. La estrategia que Dios le dio a David para detener la peste fue levantar un altar. Segunda de Samuel 24, del 18 al 25, dice así la escritura. Y Gad, o sea el profeta de Dios, vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna el Jebuseo. Subió David conforme de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Ojo lo que le dice David, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto. Y escuche lo que sucedió. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cesó la plaga en Israel. Dios le dijo a David que la solución para detener la peste que estaba trayendo innumerables muertes sobre el pueblo de Israel era levantar un altar a Dios. Dios mismo le dio la estrategia a David. Dios mismo le dijo, le mandó a decir con el profeta Gad para que la peste se detuviera. Ahora, David levantó el altar. Obviamente el altar de la época de David era un altar con piedras, un altar suficientemente grande y con las características apropiadas para poder matar los animales y ofrecerlos en holocausto a Dios. Pero aplicándolo hoy a nuestra vida, el altar es algo un poco distinto. Cuando hablamos de un altar, hoy en día ya no nos estamos refiriendo a un lugar hecho de material o hecho con las manos. No nos estamos refiriendo a eso. Cuando Dios nos dice que levantemos un altar, nos está diciendo que levantemos un altar pero de adoración a Dios, que adoremos a Dios, que busquemos a Dios, que clamemos a Él, que roguemos a Él, que individualmente, ¿verdad? O con nuestra familia levantemos un altar de adoración a Dios donde Dios se sienta complacido de lo que nosotros hacemos para Él en nuestras casas, sea individual en tu lugar secreto o sea con tus altar familiar de adoración a Dios, para que Dios en su infinito amor y misericordia
nos escuche y detenga la peste, detenga el coronavirus. Dios mismo le dio la estrategia a David. Y hoy esa estrategia Dios nos la está dando a nosotros. La forma en la que podemos detener o mitigar lo que está sucediendo hoy en el mundo entero es levantar un altar de adoración a Dios. Ahora tenemos que reconocer algo muy importante que está sucediendo. Mire, las estrategias del gobierno y de todos los médicos, la estrategia en la cual ellos están utilizando está enfocada en evitar más contagios y más muertes. En eso están enfocados ellos. En pocas palabras, están haciendo todo lo posible para que nosotros sobrevivamos a la pandemia. Pero la estrategia que Dios le dio a David es una estrategia diferente. La estrategia que Dios le da a David, le dice Dios, levanta un altar de adoración o un altar. Pero la estrategia que Dios le estaba dando a David no era una estrategia para evitar las muertes, era una estrategia para detener la peste. Era una estrategia diferente, era una estrategia que no estaba enfocada en las personas, estaba enfocada directamente en la peste, en detener la peste. Dios sabía que cuando David levantara ese altar, Dios iba a detener, Él se iba a detener, la mortandad iba a acabarse. Por eso es tan importante que levantemos un altar en nuestra casa. Por eso si te digo esta noche que si tú has descuidado tu altar de oración, de clamor y de súplica y de ruego a Dios, es momento de retomarlo. Y si lo puedes hacer con tu familia, mucho mejor, porque Dios quiere que levantemos un altar. Dios le dio esta estrategia, este secreto que está inmerso en la Escritura. Dios se lo dio a David, pero también nos lo da a nosotros, sus hijos, esta noche. Ahora Dios está esperando que todos levantemos un altar de adoración en nuestras casas para acabar con el COVID-19. Si en todas las casas del mundo la gente empezara a levantar un altar a Dios, sin duda, pero necesitamos volvernos a Dios. Entonces, como de pronto no podemos influenciar de que todo el mundo entero levante un altar en su casa, pero sí podemos poner nuestra parte y levantar un altar en nuestras casas. Y Dios va a detener la pandemia, o va a disminuir el tiempo de la pandemia, o va a disminuir los contagios, o va a disminuir los miedos, los muertos. Eso depende del corazón de Dios, pero nosotros hagamos nuestra tarea de levantar un altar de adoración en nuestras casas. Allí está parte de la solución, si no es la solución completa. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué necesita o qué necesitamos para levantar un altar a Dios que sea verdaderamente efectivo? Es decir, que produzca el efecto que nosotros esperamos. ¿Cómo o qué se necesita para levantar un altar a Dios que sea verdaderamente efectivo? Primero, se necesita un corazón verdaderamente dispuesto. Verdaderamente dispuesto. Mire, usted podía mirar algo allí muy importante. Usted podía mirar algo, mire. Podemos ver que la persona que vio a David, donde David iba a presentar o iba a levantar el altar para Dios, Araúna, en el texto bíblico muestra que él estaba completamente dispuesto a entregarle todo a David, todo lo que David necesitaba para levantar un altar a Dios. Había una disposición total de él para que David, su rey, hiciera lo que tenía que hacer con el fin de que la peste se detuviera. Él le dijo, aquí están los que necesitas para ofrecer al Señor. Ahora, la pregunta que debemos hacernos esta noche es, ¿estamos nosotros dispuestos a entregar lo que Dios nos pide para que nuestro altar sea efectivo de Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar lo que Dios nos está pidiendo esta noche para que ese altar cumpla verdaderamente su función de Dios? Mire, porque hay personas que no quieren entregarle a Dios en ese tiempo de levantar su altar, no quieren entregarle un tiempo de calidad. Quieren poco tiempo o quieren un tiempo en el cual están queriendo orar o queriendo adorar a Dios, pero su mente y su corazón están en otro lugar. Dios quiere
Que nuestro tiempo con Él sea un tiempo de calidad, un tiempo donde solo estamos pensando en Él, donde estamos escuchando su voz, donde lo estamos adorando con todo nuestro corazón, un tiempo donde somos sinceros, un tiempo donde nuestro corazón se derrama en su presencia, un tiempo de búsqueda genuina, de búsqueda genuina. Mire, hoy muchos cristianos, muchos hijos de Dios están dispuestos a orar, a ayunar, pero no están dispuestos a perdonar. No están dispuestos a entregar, a perdonar a esa persona que los ha ofendido, a dar el perdón a esas personas que los han humillado, que los han maltratado. Pero esta noche es a entregarlo todo, a darlo todo como hizo Araúna el jebuseo, a perdonar a quien sea, porque no es el perdonar no es algo que se siente, que debemos cumplir, pero es una decisión que debemos tomar para poderla hacer. Ahora, hay muchos cristianos que están dispuestos a orar, a clamar, a suplicar, pero no están dispuestos a los pecados ocultos que aún hay en su vida. Y Dios quiere que lo entreguemos todo como lo hizo Araúna, como lo hizo este hombre al ver a su rey. Dios quiere un corazón dispuesto que lo entregue todo a Él. Entonces, ¿qué se necesita para levantar a Dios que sea efectivo, que sea verdaderamente efectivo? Primero necesitamos un corazón verdaderamente dispuesto. Y segundo, se necesita reconocer que el altar significa lugar del sacrificio. Ojo, el altar significa lugar del sacrificio. Yo sé que ya les enseñé o ya les mostré que la palabra altar usualmente, normalmente la utilizamos para mostrar que es el momento en el cual oramos, adoramos a Dios, tenemos ese encuentro con la palabra de Dios, pero también tenemos que saber que la palabra altar significa lugar del sacrificio. Es decir, que si era un lugar de sacrificio, había muertes. Siempre en los lugares de sacrificio, alguien tenía que morir. Ahora, tenemos que también agregar a esto que vemos, que David le dijo a Araúna que él no iba a sacrificar nada en el altar que no le costara nada. Lo importante que era entregarle a Dios algo que nos costara, para que tuviera mayor valor delante de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que para levantar un altar a Dios que sea efectivo, necesitamos morir a las cosas que pensamos y a las cosas que hacemos que son pecados delante de Dios, que a Dios no le agradan, que no son conforme a su voluntad. En pocas palabras, debemos morir al pecado que todavía hay en nosotros, para que nuestro altar sea efectivo. Pero también debemos ofrecerle a Dios cosas que nos cuesten, que en verdad nos cuesten. Mire, que Dios quiere que cuando ofrezcamos algo a Él, en verdad sea un sacrificio. Mire, ofrézcale a Dios un sacrificio de alabanza y adoración, porque a veces no queremos adorar, no queremos alabar, pero Dios espera de nosotros, dice la Escritura, que confiesan su nombre, que salgan de tu boca palabras de adoración y alabanza a Dios. Dios quiere eso, Dios lo anhela, Dios desea que tú lo adores, que eso sea yo entiendo que a veces no queremos adorar, que a veces no queremos alabar a Dios. Por eso, cuando eso te suceda, ese día tienes que adorarlo y alabarlo, porque ese día es un sacrificio. Ese día tú sabes que estás ofreciendo algo a Dios de mayor valor. Ahora, también ofrécele a Dios oración y ayuno, pero que te cuesten. Oración y ayuno que verdad te cuesten. Porque si te cuestan, dice la Escritura, que el Señor nos oirá. Si tú le ofreces un ayuno al Señor, pero tú haces el ayuno de la comida de la tarde, pero tú normalmente no comes en la tarde,
O sea que eso para ti no es ningún sacrificio, porque tú normalmente no comes en la tarde. O sea que eso para ti, ese sacrificio no te costó mucho. Pero si tú te deleitas en desayunar, la comida que más te encanta a ti es el desayuno, es la que más disfrutas, ofrécele esa al Señor. No desayunes, porque esa tiene mayor valor, porque esa te va a costar más. Esa te va a costar más. ¿Por qué? Porque a ti te gusta eso. Y créeme que esa va a tener mayor valor delante de Dios. Mire, este es un principio que David aplicaba y que tenía poder cuando él ofrecía los sacrificios a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando levantamos un altar que verdaderamente es efectivo delante de Dios? ¿Qué sucede cuando entregamos, donde tenemos un corazón completamente dispuesto a dar todo, dispuesto a morir al pecado? ¿O qué sucede cuando levantamos un altar en el cual entendemos que es un sacrificio y que tenemos que morir, entregar cosas o acciones que nos cuesten? ¿Qué sucede cuando actuamos de esa manera? Mira lo que dice 2 de Samuel 24, verso 25. Dice así la palabra del Señor: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Y lo que más me impacta fue lo que Dios quiso. Dice, y cesó la plaga en Israel. Si usted y yo queremos hacer un aporte importante a la humanidad en este tiempo, entonces ese aporte es levantar un altar a Dios. Levantar un altar de adoración en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestras familias. Un altar donde adoremos a Dios, un altar donde le supliquemos a Dios, le roguemos, le pidamos su misericordia. Un altar donde escuchemos la voz de Dios. Si levantamos un altar, entonces dice que Dios nos va a oír y va a detener la pandemia. Y de pronto, si no somos todos los que levantamos el altar a nivel mundial, entonces creemos que lo que vamos a hacer va a mitigar la pandemia, va a mitigar el número de contagiados, va a mitigar el número de muertos, sea en el mundo entero o aquí en Montería, en Córdoba o en Colombia. Nosotros vamos levantando. Entonces la pregunta que debes hacerte esta noche es: ¿cómo está tu altar delante de Dios? ¿Has descuidado tu altar? ¿Has dejado caer tu altar? Porque si es así, Dios te dice esta noche: levanta el altar. Porque cuando levantamos el altar, vamos a ver la recompensa de Dios. Cuando levantamos el altar, Dios se va a mover a favor nuestro. Cuando levantamos el altar, Dios va a cuidar nuestra familia. Dios va a levantarse a favor de Colombia y a favor de todas las personas, de todas las naciones donde se encuentran las personas que hoy nos están viendo. Dios necesita que levantemos un altar para que lo hagan y levanten un altar en su casa. Este tiempo está esperando que nos volvamos a Él. En la medida en la que nos volvamos a Él, en esa medida también este tiempo de pandemia va a durar más o va a durar menos. Va a haber más muertes o menos muertes. Depende del corazón del hombre, si se vuelve o no se vuelve a Él. Entonces yo le digo esta noche a usted: levante su altar, hagamos nuestra parte que Dios hace. Entonces le invito ahí en su casa que cierre sus ojos. Le invito ahí en su casa para que oremos juntos y le digamos a Dios que necesitamos que Él actúe. Tenemos una responsabilidad ante todas las autoridades, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. Así que yo le digo allí, oremos en esta noche. Padre, en esta noche te damos a ti toda la gloria y la alabanza. Te honramos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta noche entendemos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Entendemos, Señor,
que nuestra responsabilidad es orar por nuestros gobernantes, por las personas que dirigen las ciudades, los departamentos, los países. Señor, esa es nuestra responsabilidad, porque si ellos toman decisiones equivocadas, erradas delante de ti, entonces todos vamos a sufrir las consecuencias, como le sucedió a David. David tomó delante de ti una decisión equivocada, Señor, y hubo miles de muertos en tu reino. Padre, hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos ayudes a involucrar en nuestras oraciones a nuestros gobernantes. No podemos ser como los demás que critican y se burlan, porque nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos un poder, nos ha sido dado un poder, el poder de orar, el poder de clamar. Y por eso hoy en el nombre de Jesús te pedimos que guardes en el nombre de Jesucristo a nuestros gobernantes, al presidente, a los ministros, al alcalde, a los gobernadores y alcaldes del país. Padre, te pedimos que en este tiempo de crisis, este tiempo malo, tú le estés dando sabiduría, entendimiento y comprensión para que tomen decisiones justas, decisiones buenas, decisiones conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que no tomen decisiones equivocadas que más adelante nos lleven a sufrir las consecuencias de esas decisiones. Hoy te pedimos que en el nombre de Jesús ayudes a los gobernadores y al presidente a tomar decisiones sabias en este tiempo malo, en este tiempo de pandemia. Decisiones que lleven a que el país tenga menos muertes y menos contagios. Dales la sabiduría, sé tú su consejero. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, pero también te pedimos perdón por las múltiples malas decisiones que tomaron los presidentes anteriores. Padre, mira las cosas que estaban allí. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús, porque aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque querían aprobar el aborto. Señor, porque hicieron o aceptaron en la sociedad el homosexualismo y el lesbianismo como un estilo de vida normal, cuando delante de ti sabemos que su estilo de vida es un estilo de vida pecador. Pero hoy en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que tengas misericordia de nosotros por esas malas decisiones, y te pedimos que detengas ese virus, que detengas esa pandemia, los contagios y las muertes. Y Padre, en el nombre de Jesús te ponemos delante de ti todos los alcaldes y todos los gobernadores y presidentes de las naciones en el mundo. Y te pedimos que tú obres a través de ellos y que tomen decisiones sabias en este tiempo, que ayuden, que alivien y que traigan paz a las naciones, que traigan en el nombre de Jesucristo sanidad a las naciones. Padre, tú actúas a través de las autoridades, y por eso en el nombre de Jesús te ponemos delante tuyo a todas estas personas que están en eminencia, que están en autoridad, en el nombre de Jesús. Padre, hoy entendemos que lo que tú nos pides esta noche es que levantemos. Cuando David levantó el altar en la era de Araúna el Jebuseo, dice tu palabra que tú oíste el clamor del pueblo, de la tierra, y detuviste la pandemia, la peste. Padre, si detuviste aquella peste que era peor, que era más mortífera, hoy ¿cómo no vas a detener esta peste? Nosotros confiamos en el nombre de Jesús que tú puedes detener, Señor, el coronavirus, o puedes hacer que sea destruido en un menor tiempo, que haya menos contagios y menos muertes. Tú lo puedes hacer. Pero también te pedimos que en cada hogar, en cada familia, se levante un altar a ti, un altar verdaderamente efectivo, un altar de gente que se entrega de todo corazón a ti, un altar de gente que reconoce delante de ti su pecado, su maldad, que se entrega de todo corazón a ti, Señor. Hoy entendemos, Padre,
que tú estás esperando una entrega total de nosotros. Padre, si hay cosas en nuestro corazón que realmente no permiten que levantemos un altar efectivo delante de ti, en el nombre de Jesús, tomamos la decisión de cambiar eso en nuestra vida. Y hoy decidimos perdonar. Si hay cosas en nuestro corazón que el altar sea poderoso, hoy las vamos a quitar. Así que yo le digo a usted allí en su casa, si usted tiene a alguien que perdonar, que usted sabe que lo tiene que perdonar, que tiene tiempo en su corazón para que lo perdones y no lo has hecho, Dios te dice: esta es la noche que debes hacerlo. Toma la decisión de perdonarlo y dile: Señor, yo perdono a esta persona, y di el nombre de la persona y la perdono por todo el daño, las humillaciones y todo lo malo que trajo sobre mi vida y cómo me hizo sentir. Y tomo la decisión en el nombre de Jesucristo de perdonarlo o perdonarla, y la bendigo en el nombre de Jesús. Y bendice a esa persona. Yo te aseguro que si tú perdonas hoy, cuando vayas a levantar el altar va a ser mejor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que traigas tu presencia a cada persona ahí en su casa para que pueda perdonar y sanar su corazón delante tuyo, en el nombre de Jesús. Y que tenga un corazón libre para levantar un altar efectivo delante de tuyo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te lo pedimos. Pero también te pedimos en el nombre de Jesús que todos los que están ahí entreguen su corazón a Dios y confiesen a Dios aquellos pecados que tienen oculto, aquellos pecados que no han querido soltar de su vida. Que hoy le digan al Señor, Señor, yo te entrego ese pecado, yo lejos de ese pecado, hoy te confieso mi pecado. Y dile el pecado al Señor, si es pornografía, si es alcoholismo, si es adulterio, si es fornicación, el pecado que sea, dile al Señor: hoy te lo entrego, hoy te pido perdón por ese pecado, y te pido que me des la fortaleza, el dominio propio para alejarme de él y dejarlo de una vez por todas, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender que en el altar no solamente debemos morir al pecado, sino que en el altar tú esperas que te demos cosas que nos... Por eso en el nombre de Jesús te decimos, Señor, que si te hemos dado cosas, ayunos, oraciones, intercesiones, tiempos de clamor que no nos han costado mucho, hoy te decimos, Señor, que de hoy en adelante que tienen valor eterno delante tuyo y que tienen poder, porque eso lo aprendimos de David. Y sabemos que si obramos de esta manera, tú nos vas a oír en el cielo y vas a detener esta peste, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, estrategia que hoy nos has dado y que has puesto en nuestra vida. Gracias, Señor. Hoy te pido que esta estrategia dé fruto al 100 por 1 en cada persona que hoy nos está oyendo, que dé fruto en abundancia y que de hoy en adelante se esfuercen para levantar un altar efectivo delante tuyo. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a avanzar en todas las cosas contigo. Ayúdanos a involucrarnos más contigo, a amarte más, a adorarte más, a pasar más tiempo en tu palabra, escuchando tu preciosa voz. Te pido de forma especial, llena en el nombre de Jesús las vidas de cada persona que hoy nos está viendo a través de Facebook Live o a través de YouTube, cuando montemos el video en YouTube. Te pedimos en el nombre de Jesús, llénalo de tu Espíritu Santo. Ahora, Padre, llénalo en el nombre de Jesús. Pero también te pido de forma especial, llena los hogares de tu presencia. Vive con ellos, Señor. Entra a esas casas con tu poder y saca, Señor, de allí lo que no es tuyo, y que tu presencia inunde sus hogares y haya en sus hogares amor, paz, armonía y bendición en el nombre de Jesús. Hoy te lo pedimos, Padre. Hoy te lo rogamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Hijo, y te amamos, Espíritu Santo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.